Como les dije, este apunte, esta clase es de repaso, simplemente entonces todo lo que se ha visto de funciones hasta ahora lo vamos a recordar. Entonces aquí se recuerda la definición de función, ¿sí? Cómo se denota una función de manera analítica. Aquí vamos del conjunto A, esa es una flecha hasta el conjunto B. Entonces A le llama el conjunto de partida, B el conjunto de llegada. ¿Sí? Y al elemento que pertenece al conjunto de partida se le llama preimagen, y cuando a ese elemento uno le aplica la función f, ese resultado se le llama imagen. ¿Sí? Recordemos que la única condición de para que una relación sea una función, ¿sí? Eso es lo más importante para definir funciones, es lo que dice acá. Si cada elemento de A tiene una y solo una imagen en B, ¿ya? Esa es la única condición que tienen las funciones. Como les había dicho yo la semana pasada, como verla como una especie de máquina, una función, en la que la única condición que tiene esta máquina para funcionar adecuadamente es que si uno le ingresa a un elemento, ese elemento que ingresa al salir puede salir solo de una manera, ¿ya? La única condición para que sea una función. Entonces ahí se ve de manera analítica, aquí se ve con diagramas, ¿sí? Con diagramas de conjunto, diagramas sagitales que le llaman. Aquí muestra algunos ejemplos para saber distinguir cuál es función y cuál no. Entonces en este caso, ¿sí? Aquí dice que el primer diagrama no es una función, ¿sí? Este sí es función, la, la función h también es función, la relación h, perdón, también es función, la g es función, la f no es función. ¿Por qué razón? Porque además de la condición básica de que un elemento que ingresa a la máquina, digamos, tiene solo una imagen, tiene solo un resultado, además no puede sobrar nada en el conjunto de salida. ¿Ya? En este conjunto de salida tienen que estar todos los valores, digámoslo así, ocupados. Ya no puede sobrar ninguno. Aquí sobra uno, entonces por lo tanto no es una función. ¿Sí? Bien, alguien me está haciendo una pregunta por chat y para variar no puedo abrir el chat, así que si quiere hablar, lo escucho. Repito, alguien me mostró que hablaron por chat. Están preguntando, hola, profe, están preguntando por qué la G es función. Ay, escucho. Dame un momento porque escucho muy despacio. No sé si soy yo o... Dame un momento, deja subir el volumen. Bueno, profe, Ahora sí. es que preguntaron, un compañero dijo que la G por qué es función. Ah, ya, gracias. Gracias por decirme lo que Nada, salía en el chat. La G es función porque cada elemento del... Primero, no sobra nada en el conjunto de salida. ¿Sí? Aquí no sobra nada, como pasa en el caso de F. Y además, cada elemento que uno le aplica la función G tiene solo una imagen. 5 tiene solo una imagen. 5. 6 tiene solo una imagen. El 9. Y 7 tiene solo una imagen. El 5. ¿Sí? Esto puede pasar. Puede ser que dos elementos tengan la misma imagen. Eso sí puede pasar. Lo que no puede pasar es que un elemento tenga dos imágenes distintas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esto puede pasar. Entonces, es una función. No sé, ojalá que eso resuelva la duda del compañero. Bien. Seguimos entonces. Aquí muestra más funciones en el estilo de los diagramas de conjuntos, ¿sí? Y tienen que hacer la famosa tabla esta que se hacía en enseñanza media, sobre todo para graficar, que uno usaba esta tabla. Aquí la piden hacer ahora viendo los conjuntos que nos muestran, ¿sí? Los diagramas que nos muestran. Entonces hay que completar la tabla y aquí abajo sale el resultado. Aquí está completa. Aquí lo único que falta es el último. ¿Cuál es la imagen del D? Vamos a la letra D y vemos que se dirige hacia el 3. Entonces la imagen de la letra D es el número 3. Entonces f de D es igual a 3. ¿Sí? Y para esta, si se fijan, todos los números van a parar al 1. El 0 va al 1, el 1 va al 1, el 2 va al 1 y el 3 va al 1. Entonces, en la tabla la llenamos como el 0 y f de 0 es 1, el 1 y f de 1 es 1, el 2 y f de 2 es 1 y el 3 y f de 3 es 1. ¿Sí? Todos tienen la misma imagen. Todas llegan ahí.
Entonces, recapitulando las funciones, la condición más importante es que un elemento no puede tener dos imágenes distintas. ¿Ya? Eso no puede pasar. Sí puede pasar que dos elementos distintos vayan a parar a la misma imagen. Eso sí puede pasar y eso no evita que sea una función. ¿Ya? Y esto de que no sobren elementos en el conjunto de salida, eso se ve solamente por los diagramas, porque cuando uno ya ve funciones de manera más analítica, sobre todo ahora en cálculo, eso no ocurre. Uno siempre determina el dominio de manera exacta. Y aquí sigue pregunta. ¿Puedes explicar el ejemplo 3 así como bien rápido? Ahora yo subí el volumen y ahora sí que no escuché nada. Así que no debo ser yo porque no escuché absolutamente nada. Si puede explicar el ejemplo 3. ¿Al que estoy mostrando ahora? Sí, Ya, así, pero ok. Aquí muestran conjuntos de pares ordenados. Son coordenadas, dos coordenadas. Entonces están en el plano cartesiano. ¿Sí? Y preguntan si estos conjuntos son funciones 1. Si vamos un poco al álgebra, yo no sé si ustedes todavía tienen álgebra o lo están cursando en paralelo o ya lo pasaron, pero en álgebra se estudian las relaciones, ¿sí? Las relaciones que tienen un conjunto con otro. Cómo se relaciona un conjunto con el otro, básicamente, así en términos muy simples. La función es un caso particular de relación, ¿ya? Entonces aquí muestran distintas relaciones. Y las relaciones en álgebra suelen denotarse en su mayoría, no todas, pero muchas de ellas se muestran así como conjuntos de pares ordenados, por ejemplo, en este caso. Entonces aquí tenemos un conjunto de pares ordenados en distintos conjuntos, A, C y D, y nos piden determinar si son funciones o no. Entonces, lo primero que hay que ver es la condición. La condición de una función, repito, es que un elemento que uno le aplique a la función tenga una única imagen, ¿ya? Entonces, vamos a ver el conjunto de partida. El conjunto de partida, ¿cómo lo vemos en los pares ordenados? Vamos recordando. ¿Cómo se escriben los pares ordenados en el eje cartesiano? ¿Sí? Tenemos el eje de coordenadas, el eje Y, el vertical, y perpendicularmente el eje X, ¿verdad? Y cuando uno quiere escribir un punto en el plano, lo escribe como un punto X, Y. Entonces la primera coordenada siempre indica el eje X y la segunda siempre indica el eje Y, ¿sí? Aquí me voy a devolver un poco. En esta tabla, recuerden que cuando uno hacía gráficos en el colegio y tenía que graficar, no sé, la recta, en un principio y no sabía cómo hacerlo, tenía que hacer su tabla de valores y le iba dando valores al X. Le iba dando valores y le aplicaba la función a ese valor y salía un resultado. ¿Sí? Entonces uno después en la tabla, perdón, en el gráfico, ubicaba esa coordenada. Por ejemplo, aquí, digamos en este caso, sería la coordenada A,1. Ese sería el punto en el plano, A,1. Entonces tengo que ir al eje X, ver el A, voy al eje Y, voy al 1, proyecto y encuentro mi punto, punto A,1. Entonces son pares ordenados, donde la primera coordenada siempre es el X y la segunda va a ser el Y, que en este caso es f de X, porque es la aplicación de la función a tal valor X. Entonces acá, veamos uno, el A. Tenemos los pares ordenados 1,3, 2,5, 3,9, 4,9. Entonces nos enfocamos en la primera coordenada. La primera coordenada en cada uno de estos pares ordenados es única. O sea, me refiero, no se repite. El 1 aparece solo una vez, el 2 aparece solo una vez, el 3 aparece solo una vez y el 4 aparece solo una vez. Cada uno aparece una única vez. Por lo tanto, no hay posibilidad, en este caso, de que, por ejemplo, el 2 tenga dos imágenes distintas porque solo aparece una vez. Entonces, como eso ocurre, la primera es una función. ¿Sí? De hecho, aquí lo dice. Para determinar si el conjunto de pares ordenados es o no una función, deben fijarse en la primera componente del par que no se repita. ¿Sí? Entonces, en el caso de C, vemos aquí aparece la primera coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera coordenada tampoco se repite en ningún caso. También es función. La tercera, perdón, la letra D. 1, 2, 3, 2. Ah,
aquí el 2 aparece 2 veces. O sea, el 2 en algún momento va a parar al 3 y además el 2 va a parar al 5. Eso no es una función. ¿Sí? El 2 tiene 2 imágenes, tiene el 3 y el 5. Entonces, como se repite, no es función. ¿Sí? ¿Quedó más claro este ejercicio? Sí, espero Eh, que... Dime, ¿Se me escucha bien? ¿sí? Ya, tengo una duda. Dime. Para que esa función, la recta tiene que ser continua. O sea, no tiene que cortarse en No, algún punto. no, estás mezclando conceptos. Tú estás hablando de algo extremadamente particular, que es función continua, tiene apellido. Aquí Ah, estamos ya. hablando de funciones, nada más. Ya. Te adelantaste hartos pasos en la materia. Ya, Bastante. Eso viene vale, lo después del siento. límite, ¿ya? Ya, lo siento, Aquí ya. solo función, nada más, ¿ya? Y Ya, la gracias. condición para que una relación sea función simplemente es que tú, al aplicar un número, ese número tenga solo una imagen. Eso nada más. Es lo único que pide la función, no pide más. ¿Sí? Cuando Vale, uno, vale, entiendo. ya. Cuando uno empieza a ponerle apellido a la función, ahí se le va exigiendo más cosas. Función inyectiva, función biyectiva. Ahí porque significa que es una función que además cumple otras cosas. ¿Ya? Función continua. ¿Ya? Son funciones más específicas. Aquí estamos en funciones, general, lo básico. Partamos de menos a más. Y el dominio, obviamente, como dije, van a ser las primeras coordenadas, porque por algo nos fijamos en que la primera coordenada no se repitiera. ¿Sí? Por algo, entonces, nos fijamos en solo la primera coordenada. Y si la primera coordenada no se repetía, entonces era función. Por lo tanto, el dominio son las primeras coordenadas. Para el caso del conjunto A y el conjunto C, que eran las dos funciones. ¿Sí? Recuerda que el último no era función. Y el recorrido, como dije, es la segunda coordenada. ¿Sí? Esto se ve cuando uno hace la tabla de signos, como dije anteriormente, y uno quería graficar. La primera coordenada era el X, la primera coordenada es el dominio, X siempre está en el dominio. La segunda coordenada es el Y pertenece al recorrido, la segunda coordenada es el recorrido. Bien. Aquí hay más ejemplos de funciones. Por ejemplo, le enseña a modelar una función que saque el número par. Esto es como la máquina también que yo les dije, qué máquina hace que un número sea par, hay que multiplicarla por 2. Entonces esa máquina, cada vez que uno le ingresa un número, lo multiplica por 2 y transforma ese número en un número par. Y aquí hay ejemplos de eso. Sigo pasando porque evaluar, cuando evaluamos en una función, se trata de reemplazar el número en la función. ¿Sí? Entonces, si esta es la función, por ejemplo, y quieren reemplazar números, quieren evaluar en 9, significa que, ¿qué es lo que hace esta función? ¿Qué es lo que hace esta máquina? La máquina toma lo que uno le ingresa, lo divide por 3 y le suma 4. Entonces, uno le ingresa el 9 lo tiene que dividir por 3 y sumarle 4. ¿Sí? Y así con cada uno de los elementos que uno vaya evaluando. Ahí es el mismo ejemplo. Bien, vamos con dominio. El dominio, digamos que es el conjunto de salida, ¿sí? Donde no va a sobrar nada. Ese es aquí el valor para el cual la función tiene sentido. Si no nos dicen el dominio en una función en particular, no nos dicen, uno tiene que asumir que el dominio de esa función es el conjunto más grande para el cual la función queda bien definida, ¿ya? O sea, dicho en palabras más simples, tenemos esta máquina, como lo vi la semana pasada, lo vimos de hecho, ¿qué valores yo puedo ingresar a esta máquina? Bueno, va a depender de la máquina. Por ejemplo, la máquina x al cuadrado, eso lo vimos, yo podía ingresar cualquier número y no pasaba nada. Me daba el resultado perfectamente. Pero si teníamos la máquina raíz cuadrada, ahí yo no podía llegar a ingresar cualquier número. Porque, por ejemplo, si ingresaba un número negativo, la máquina explotaba, no funciona. ¿Sí? Entonces eso se refiere al dominio. ¿Qué valores puede tomar esta función para que esté bien definida, para que no se determine? Entonces aquí nombra las funciones polinómicas, sabemos cómo son los polinomios, ¿sí? Son estos términos que tienen x elevado a algún número natural y suma de esos x con algunos coeficientes, esos son los polinomios, ¿sí?
son términos que ya han trabajado bastante con ellos, las cuadráticas, las lineales, las cúbicas, todas esas funciones son polinómicas. Y como polinomio no tiene ningún problema en que uno le ingrese cualquier número, entonces el dominio de los polinomios siempre son todos los reales. De cualquier polinomio son todos los reales. Entonces tienen un polinomio cualquiera y su dominio siempre va a ser todo R. Las funciones racionales son las que van a tener algún cuidado. Las funciones racionales son aquellas que involucran dos polinomios, es una división de polinomios, ¿sí? Se escribe como una fracción. Entonces, como bien sabemos, no podemos dividir por cero. Entonces, el único cuidado que debemos tener es que el denominador de esta función racional no sea cero. Entonces, ¿cómo encontramos el dominio? Lo más fácil es tomar el denominador, igualarlo a cero, resolver esa ecuación. Vamos a encontrar un valor para x, uno o dos valores, lo que sea, dependiendo de cómo sea el denominador. Si es lineal, vamos a encontrar un valor para x. Si es cuadrático, vamos a encontrar dos valores para x. ¿Sí? Entonces, repito, tomamos el denominador, lo igualamos a cero, despejamos esa x y encontramos los valores para los cuales el denominador es cero. Entonces la conclusión es que nuestro dominio van a ser todos los números excepto aquel que encontramos en el cual se hace cero. ¿Sí? Ese es el cuidado de las racionales porque no podemos dividir por cero. Y esto es lo que uno dice, escribe, cuando, por ejemplo, aquí en este caso, aquí sí hacen la ecuación 2x al cuadrado menos 8 igual a 0, resuelven, le dan dos resultados, el 2 y el menos 2. Entonces, para escribir esto, uno dice que el dominio son todos los reales, y para decir excepto, hace esta especie como de resta de conjuntos, son todos los reales, excepto el conjunto que contiene el menos 2 y el 2. Porque si esta función vale menos 2, el denominador se hace 0. Y si esta función vale 2, el denominador también se hace 0. Es como una resta de funciones para decir todos estos números, excepto estos de acá. ¿Sí? Las funciones irracionales también la vimos. De hecho, mi ejemplo de la máquina era eso, era una función racional, era la raíz cuadrada. Entonces, que hay que tener cuidado con las funciones racionales, primero en fijarse en el índice del radical. ¿Sí? Si es un índice impar, no hay problema, el dominio son todos los reales, ¿sí? Porque sabemos que una raíz cúbica, por ejemplo, de un número negativo, es posible sacar, sigue siendo negativa. ¿Sí? Cuando es par es cuando hay que tener cuidado. Cuando el radical es, el índice, perdón, es par, hay que tener cuidado porque lo que está dentro de esa raíz tiene que ser estrictamente positivo o cero. ¿Ya? Puede ser cero, no hay problema, la raíz de cero es cero. Pero tiene que ser positivo, ya no puede ser negativo. Entonces, ¿cómo encontramos el dominio de este tipo de funciones? Tomamos lo que está dentro, todo lo que está dentro, y decimos que todo eso tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos una inecuación que hay que resolver. Entonces, al resolver la inecuación, como bien sabemos, el resultado de una desigualdad no es un número ni un par de números, o un conjunto de números. Es un intervalo, o sea, son muchos números, son infinitos, que los sacamos como intervalo. Entonces, cuando uno resuelve la inecuación, por ejemplo acá, tiene que resolver esta inecuación para saber cuándo menos 2x más 6 es mayor o igual a 0. Resuelve la inecuación y llega a esto, que son todos los x menor o igual a 3. Entonces la conclusión es que si x toma un valor que sea menor o igual a 3, esta función tiene sentido, no se va a indeterminar. Conclusión, el dominio es este conjunto, desde el menos infinito hasta el 3 y toma el 3. ¿Sí? Profe, Ajá. una pregunta. Si es que tengo, por ejemplo, ya a ver, como lo mismo que estamos viendo recién, y un irracional, pero si tengo, por ejemplo, una división, ¿Ya? ¿cómo lo hago ahí? Porque, por ejemplo, tengo ya una raíz y dentro de esa raíz tengo una racional, o sea, una división. Claro. De, Sí, entiendo la ahí, ¿cómo pregunta. tendría que poner la restricción? Tendría que ponerlo igual que lo de adentro de la raíz sea mayor o igual a cero y además que el denominador sea distinto de cero. Exacto. Son dos condiciones. Entonces ahí vas a tener dos intervalos de solución y vas a tener que intersectarlos. Porque Ah, tienen que ya, cumplir tanto. ambas cosas a la vez. Ah, ya, claro, que no sea el denominador cero y además que no sea lo de adentro, Exacto. o sea, que lo de adentro sea mayor o igual a cero. Ah, ya, Exacto. Exacto. Gracias. Y si es una racional,
pero que tienen el denominador una raíz, entonces ya no, Ujú. entonces lo que está dentro de la raíz no tiene que ser mayor o igual a 0, tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. Porque estando una Ya, raíz profe, en un gracias. denominador no puede ser 0. Eso. Bien. Sí, 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 entiendo. Gracias, profe. Ok. Las exponenciales, estas ya las vimos. Vimos que B podía tomar cualquier valor positivo, ¿sí? Menos el 1. Y el X podía tomar cualquier valor real. Eso también eso está en los apuntes de función exponencial, y después en la función logarítmica están los apuntes de función logarítmica, ¿ya? Entonces el dominio de estas funciones son todos los reales, y aquí se ve en un gráfico. Está un poco borroso, pero no importa. Lo que importa es su interpretación. Vemos aquí la función exponencial. Cuando el a, la base, es mayor a 1, se grafica siempre de esa manera, siempre pasan por el 0,1, y se ve claramente que su dominio son todos los reales, porque el dominio se puede ver en un gráfico en la recta X, en el eje X, y el recorrido se puede ver en un gráfico de una función en la recta eje Y, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que el dominio son todos los reales, y el recorrido es simplemente desde el 0 abierto hasta el infinito. Sí, aquí la función logaritmo también repite, resume un poco lo que ya se vio. Aquí se dice básicamente que la función logaritmo es una función inversa a la función exponencial, y eso es por su definición. ¿Dónde está la definición? Acá. La definición de función logaritmo se basa en la función exponencial. Entonces son inversas entre sí. Por eso que su gráfico, eso se ve cuando uno ve función inversa, su gráfico es de esta forma, es simétrico con respecto a esta línea. Esta recta es la recta y igual x, ¿sí? Y su gráfico, una exponencial y un logaritmo, son simétricas con respecto a esta recta, ¿ya? Pero eso no es tan útil. Aquí lo que nos importaba era ver el dominio y el recorrido, y vemos que el dominio de una función logarítmica es desde el 0, sin tomarlo, hasta el infinito, y el recorrido, como vemos, es todo el eje Y. Entonces son todos los reales. Ya. Y por fin llegamos a función inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué significa? Ahora vamos con los apellidos en la función, ¿sí? Lo que decía al principio, ya no es función simplemente, es función algo, en este caso función inyectiva. Eso nos quiere decir que es una función que cumple con algo en característico. Se define así una función inyectiva, se le dice también que es 1 a 1, porque cada elemento del dominio va a parar a un solo elemento del recorrido, ¿sí? Ojo, para definir funciones yo dije que un elemento del dominio no puede tener dos imágenes. Eso hace que una relación no sea función. Pero en el caso de inyectividad es que una imagen, perdón, un elemento del dominio tenga solo una imagen, y cada elemento del dominio tenga solo una imagen propia, ¿ya? Es decir, lo que sí podía pasar en una función, por ejemplo, es que A vaya a parar al 3 y que B vaya a parar al 3. Eso es una función, no hay problema. Pero si hablamos de función inyectiva, eso no es inyectivo, porque B no tiene su propia imagen, la comparte con el A, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso se le llama función 1 a 1. Cada elemento va a parar a un solo elemento del recorrido. Un elemento del dominio a uno solo del recorrido, ¿sí? Cada uno tiene su propia pareja, digámoslo así, están todos emparejados de a uno, ¿sí? De a uno en cada lado me refiero, ¿ya? No comparten imágenes. Eso es. Y la definición formal, cuando uno quiere demostrar o no que una función es inyectiva, tiene que utilizar esto, ¿sí? O sea, si dos imágenes son iguales, si aquí existen dos números que son iguales, significa entonces que los que van a parar a ellos también tienen que ser iguales, ¿sí? Esa es su condición. Y la función sobreyectiva, en términos muy simples, lo único que dice es que una función es sobreyectiva si no sobra nada en el recorrido. Aquí, en el conjunto de llegada, no sobra nada. ¿Cómo uno hace que en el conjunto de llegada no sobre nada? Bueno, lo que uno tiene que hacer es encontrar el rango, o, como se le dice también, el recorrido de la función. Entonces, generalmente ustedes, si van a algunos libros, eh, escriben función que va de R en R.
¿sí? Por ejemplo, vamos al tiro un ejemplo. La función... vamos al tiro, vamos acá, mira, vamos a acá. La función exponencial, por ejemplo. Entonces está definida para todos los reales y uno, no sé, por escribir algo en rápido, uno puede decir que esta es una función que va de R en R. Esa función exponencial no es sobreyectiva, porque uno dice que va a todos los reales y va a parar a todos los reales. Y uno sabe que el recorrido de esa función no son todos los reales, son simplemente los números positivos. Por lo tanto, en el conjunto de llegada me sobran infinitos números. ¿Sí? ¿Cómo yo hago entonces que esa función sea sobreyectiva? Restrinjo el conjunto de llegada y digo entonces que esta función no va de R en R, sino que va de R a el 0 abierto, coma, infinito. Y ahí transformo esa función en sobreyectiva. ¿Sí? Eso básicamente. Y entonces, acá tenemos esta actividad. De acuerdo a los diagramas, explique la situación que por qué no ocurre. Entonces, aquí nos muestran una función biyectiva. Me faltó decir que era biyectiva, pero eso es muy simple. Biyectiva es que cumple las dos cosas anteriores, o sea, que es inyectiva y que es sobreyectiva. Eso es todo. ¿Ya? Cumple las dos propiedades. Bien, entonces aquí nos muestra una función biyectiva que cumple ambas cosas, es inyectiva y sobreyectiva. Y aquí nos dice que este diagrama no es una función biyectiva. ¿Por qué? Bueno, primero vemos que el 4 sobra. El 4 está en el conjunto de llegada y no tiene ninguna preimagen. Está solo. Por lo tanto, ya no es sobreyectiva. Si ya no es sobreyectiva, es imposible que sea biyectiva. Para que sea biyectiva tiene que ser las dos cosas, no solo una, las dos. Como ya no es sobreyectiva, ya no es biyectiva. Y además, por otro lado, más encima, tampoco es inyectiva. Porque si se fijan, el 2 va a parar al 2. Y el 5 también va a parar al 2. O sea, aquí en el conjunto de llegada, el número 2 tiene dos preimágenes distintas. Y eso no puede ser inyectivo. Perdón. Acá. Este segundo, aquí nos muestra una sobreyectiva y esta no es sobreyectiva porque sobran elementos en el conjunto de llegada. Eso fue lo que dije, eso por definición. Aquí sobra el 3 y sobra el 5. No tiene ninguna preimagen, entonces no es sobre. Y en este nos muestra una función inyectiva y aquí nos dice que este conjunto, este diagrama no es inyectivo. Vemos que aquí se ve bien borroso, pero sigamos la lógica, van de números del 1 al 5, van enumerados en orden. Entonces vemos que el 3 va a parar acá, al 4 parece que es, el 3 va a parar al 4 y el 4 va a parar al 4. ¿Sí? Entonces, independiente del número que sea, que no lo podamos ver, lo que sí se observa claramente es que ambos van a parar al mismo destino, ¿sí? Al mismo. Y eso no puede ser en una función inyectiva, ¿sí? Y lo mismo pasa con este. Aquí el 2 va a parar a este número y el de abajo, el 5, también va a parar a ese número. Tampoco puede pasar en una función inyectiva. ¿Sí? Aquí les muestro un ejemplo de cómo demostrar inyectividad. Para mostrar inyectividad, como dije, había que usar esa definición. O sea, había que decir que la función aplicada en un x1, si sabemos que aplicada a un x1 es igual a la función aplicada en un x2, si tenemos esto, entonces eso obliga a que x1 sea igual a x2. Si podemos demostrar eso, la función es inyectiva. Entonces lo único que hay que hacer es realizar esta operación. Aplicamos f a x1, que sería 4 por x1 menos 2, y tiene que ser igual a 4 por x2 menos 2. ¿Sí? Y nuestra idea es como ir despejando x1 y x2 y ver si realmente son iguales o no. Entonces, por ejemplo, aquí suman 2 a ambos lados de la igualdad y queda solamente esto. ¿Qué me falta para despejar x1 y x2? Dividir por 4. Divido por 4 y concluyo que efectivamente x1 era igual a x2. Entonces la función es inyectiva. ¿Sí?
Y en este ejemplo particular la función no era inyectiva porque aparece aquí una fracción y estos son los enteros. Sabemos que los enteros no incluyen a las fracciones. ¿Ya? Y aquí hace el arreglo para hacerlo inyectivo, perdón, epiyectivo. Bien, chicos, leímos todo el apunte, me demoré más de lo que creí. Vamos ahora entonces con los ejemplos propuestos. ¿Sí? Les voy a dar 15 minutos para que hagan estos. Estos también están en Reco, también los subí, así que ya no tuvieron que haber bajado. Yo les dije que descargaran todo lo que yo subí. Ejemplos clase 10. Quiero que hagan estos dos ejercicios. Y aquí el único detalle que les digo es que acá, en la pregunta 1.4, debería decir cuánto tarda en subir la temperatura de 35,5. ¿Ya? Es el único detalle. Porque nunca es 35. Si se fijan, nunca es 35. Y entonces eso debería ser 35.5. Bien, a las 5:30 vuelvo con el audio y vemos su desarrollo. Bien, entonces tenemos este gráfico que nos muestra la temperatura medida en grados Celsius y estos van pasando horas, de las 0 horas van pasando las horas en el eje X, digámoslo así, el eje Y sería el eje de temperatura. Entonces dice a qué hora hay mayor frecuencia, a mayor temperatura, perdón, a qué hora, dónde está el número más alto. Vemos que la función tiene esta forma y que aquí alcanza un punto mucho más alto que en cualquier otra parte de la función. Entonces aquí vamos y vemos que es a las 22 horas. Entonces a las 22 horas hay una mayor temperatura. Si se fijan esto, como preguntó el compañero y yo le respondí, podrían haberlo visto como que a partir de cierta hora se empieza a contar y uno dice han pasado 0 horas, 2 horas, 4 horas, 10 horas, etc. ¿Sí? O pueden contarse desde las 0 horas, las 12 de la noche, veámoslo así, y desde ahí hasta las 24 horas del día siguiente, o sea, han pasado un día completo. Lo pueden ver de cualquier forma. ¿Sí? Aquí vale lo mismo. Bien, la hora cuando la temperatura es de 37 grados. Entonces vamos acá y vamos donde está 37. Entonces aquí está 37 grados, seguimos la línea y acá está. Aquí justo, porque aquí si se fijan hay un punto y como un quiebre donde cambia un poco esta recta. En este punto hay 37 grados y eso es pasado 7 horas. Entonces, a las 7 horas. ¿Qué ocurrió entre las 14 y las 17? Vamos a las Profe, 14. ¿Sí? ¿Sí? Dime. profe, es que esa duda tenía porque la temperatura 37 a la hora 18 también hay 37 grados. Ya. Sabía que podía pasar esto. Aquí dice, ¿dónde está la pregunta? Escribe la hora cuando la temperatura es de 37 grados. Aquí la única diferencia es que aquí hay un quiebre. Si te fijas, esta recta tiene cierta forma. Es muy sutil la diferencia, muy sutil, pero se logra ver. Y aquí, justo a las 7 horas, hay un quiebre y baja. Sí, baja de una manera distinta. Aquí baja mucho más lento que como está bajando. Mira, de 3 a 7 baja de una manera y después de 7 a 10 baja de otra manera, baja un poco más rápido la temperatura. Entonces aquí justo hay un quiebre. Ahora, en las 18 horas pasa por 37 grados. ¿Sí? No se queda pegada ahí. Es como cuando tú vas en el auto y quieres pasar de los 0, desde el reposo, a los 40 kilómetros por hora, tú tienes que pasar por los, no sé, digamos, los 10 kilómetros por hora. No significa que en algún momento tú andes a 10 kilómetros por hora, pero si pasas de los 0 a los 40, tienes que pasar necesariamente por los 10 kilómetros por hora. Esto es lo mismo. Aquí no se detiene en los 37 grados. Pasa por él porque obviamente si va a pasar de los 36,5 a los 37,5, tiene que pasar entre medio por el 37. ¿Se entiende la diferencia? Mm, sí, Porque aquí pasa por ahí, no tiene esa temperatura en sí. esa hora específica. Ahora uno lo podría pensar, pero ay, ¿cómo te lo puedo explicar de otra manera? Que no se me ocurre de otra manera, No, porque sí, sí entendí. Yo ya, al menos sí. ya, perfecto, sí. Es que es muy sutil la diferencia, es un detalle.
Porque yo también, cuando lo vi al principio, después me di cuenta que no, pues esta es una recta continua, que sigue aquí de la misma manera, no hay ningún quiebre, no hay ningún cambio. Aquí sí lo hay, ¿sí? Ya. Nuevamente hay algo por el chat, no sé si es la misma pregunta o es otra. Yo no sé qué le pasa a Zoom, pero nunca me deja abrir el chat cuando comparto pantalla. Ya. ¿Qué ocurrió entre las 14 y las 17 entonces? Vamos a las 14, ahí están. Aquí está el 16, por lo tanto aquí está el 17. ¿Qué vemos que es lo que pasa? El 14 partió con un 36.5 y siguió con 36.5 hasta las 17 horas, no cambió. Entonces, ¿qué pasó entre esa hora con la temperatura? Se mantuvo constante, fija en 36.5 grados. Ahora, ¿cuánto tardó en subir la temperatura de 35.5 a 38? 35.5 está acá, es este punto. 38, aquí también tengo la duda, la misma duda que dijo el compañero, porque aquí pasa por los 38 grados. ¿Sí? Entonces aquí hay una sutil diferencia. ¿Cuánto tardó en subir de 35 a 38? No dice que se detuvo ahí, dice cuánto se demoró en subir de 35 a 38. Entonces, si vamos de 35,5, que está acá, vemos que la primera vez que va a 38 es acá. 38, perdón, sigamos esta línea, es aquí. Y estos son las 22 horas,5, digamos. ¿Ya? Las 20 horas,5, perdón, 20,5 horas. Ahí pasa por los 38 grados. No se detiene ahí. Sigue subiendo, pero pasa. Y lo único que nos están preguntando es cuánto tardó de subir de 35.5 a 38. Y contamos entonces, y eso son las 11 horas aproximadamente. ¿Sí? Creo que eran, no sé si pasa que escribí mal el número. 21 sería como 10,5 horas. ¿Sí? ¿Me están entendiendo la idea, cierto? Ah, bien. Dominio y recorrido. Sí. Gracias, como se dice por un gráfico, es muy fácil ver el dominio recorrido. El dominio siempre va a ser el eje horizontal, el eje X, en este caso el eje de las horas. Entonces el dominio es de 0 horas a 24 horas. Y el recorrido siempre va a ser el eje vertical, el eje Y, en este caso medido en temperatura. ¿De dónde hasta dónde toma la función? Veamos el punto más bajo de la función. El punto más bajo es este. Y ese equivale a 35.5. ¿Cuál es el punto más alto? Equivale a este. Y ese es de 39.5. Entonces el recorrido va de 35.5 a 39.5. ¿Sí? Bien, vamos a al ejemplo 2. Nos daban una función que estaba definida por tramos y había que comprobar si era inyectiva o sobreyectiva. Bien, como es una función definida por tramos, entonces la inyectividad hay que verla también por tramos. ¿Qué pasa cuando el x1 y el x2 son menor a 2? ¿Sí? Porque ahí habían dos funciones. Se comportaba la función de cierta manera para los x menores a 2 y se comportaba de otra manera para los x mayores o iguales a 2. Entonces hay que verlo también por tramos. Si x1 y x2 son menores a 2 ambos, entonces ¿qué vemos? Hacemos por definición, para demostrar inyectividad, tenemos que hacer siempre esta igualdad. F de x1 es igual a f de x2. ¿Sí? Esto siempre hay que hacerlo. Después el resultado nos va a decir si en verdad era inyectiva o no. Entonces hacemos esto, y ahora donde haya x, colocamos x1, y lo igualamos a donde haya x, colocamos x2. ¿Sí? Si se fijan aquí, tenemos esta igualdad. Podemos multiplicar por 2 a ambos lados, así se nos van los 2 del denominador. Podemos restar 4 a ambos lados de la igualdad, así se nos van los 4. Y nos sobrevive menos x1 igual a menos x2. Multiplicamos por menos 1 y en definitiva x1 es igual a x2. Por lo tanto es inyectiva en este tramo. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa para los x mayor o igual a 2. Hay que verlos ahí. Entonces, en este tramo de la función se comporta de manera distinta. Ya no hace esto mismo, hace esto.
A 3 le resta el argumento. Entonces ahora sería 3 menos x1 tiene que ser igual a 3 menos x2. Entonces aquí simple, restamos 3 a ambos lados, se nos van los 3, nuevamente multiplicamos por menos 1 y nos queda que x1 es igual a x2. Entonces efectivamente la función es 1 a 1. ¿Ya? Es inyectiva. Profe, una consulta. Dime. Es que no entendí muy bien la explicación de esas funciones. ¿De esto? No entiendo el 4 de dónde lo saca. Es que mira, voy a tener que salirme de acá y ahora irme al otro lado. Espérame. ¿Dónde está? Acá. Porque esa es la función. Así está definida la función 4 menos x dividido 2 para todo x que sea menor estricto que 2. Y la función es 3 menos x si x es mayor o igual a 2. Esa es la función. Es una función por tramo. De ahí sale ese 4. ¿Ese 4 me preguntabas? ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Ya. Entonces, ya. Tenemos visto para lo x menores que 2 y lo x mayor o igual a 2. Ya. ¿Por qué hacemos esto? Fíjense que continúa el ejercicio, todavía no podemos concluir que es inyectiva. ¿Por qué? Porque puede ser que en este tramo, en el tramo 1, con los x menores a 2, la función sea inyectiva. Que para el otro tramo, x mayor o igual a 2, la función también sea inyectiva ahí. Pero no sabemos si algún f de x, donde x sea mayor a 2, ese resultado, se repita en este tramo. ¿Sí? No sé si me logran entender. Es como, ya, supongamos aquí un x que sea mayor a 2 del 3. Supongamos que f de 3 me dé un número tal que yo aquí en los números, para los números menores a 2, yo evalúo, por ejemplo, en 0, y f de 0 me dé el mismo f de 3. ¿Sí? Entonces, están en tramos distintos. Cada una en su tramo es inyectiva, es 1 a 1. Pero puede pasar que la imagen se repita porque son tramos distintos y lo estamos viendo por separado. Entonces, vamos a ver los tramos ahora. ¿Qué pasa? Si se fijan, consideremos un x que sea menor a 2. Cualquiera. Un x menor a 2. ¿Sí? Entonces, un x1 menor a 2, vamos jugando con esta desigualdad. Se multiplica por menos 1. ¿Sí? Entonces se invierte la desigualdad, se le suma 4, queda así, y se divide por 2. Todo esto para transformar esta desigualdad, fíjense, de tomar el x en que sea menor a 2, tomar un x menor a 2. ¿Está? Entonces, al tomar un x menor a 2, lo transformamos en lo que debería ser la función para los x menores a 2, que es eso, y observamos que esta expresión tiene que ser mayor estricto que 1. Eso ocurre. ¿Ya? Veamos qué pasa con el otro caso. Entonces tomemos un x2, ahora diferente. ¿Sí? Tenemos que hacer, estamos como mezclando ahora los tramos, estamos viendo qué pasa si tomo un número de un tramo y un número de otro tramo. También, eso es lo que estamos viendo en el fondo. Ya vimos que por separado los tramos son inyectivos, pero ¿qué pasa si tomo un número que esté en un tramo y tomo otro que esté en el otro tramo? ¿Va? Estamos comprobando eso, ¿ya? Para que no nos perdamos. Entonces ahora tomamos otro punto, pero ahora está en el otro tramo. Está en el tramo de los mayores iguales a 2. Entonces está en el tramo de los mayores iguales a 2. Vamos a transformar esta desigualdad de tal manera que aquí, donde esté el x sub 2, nos aparezca la función que corresponde en ese tramo. La función que corresponde para ese tramo es 3 menos x. Entonces transformamos esto a eso. Para ello, le multiplicamos menos 1, la desigualdad se invierte, y le sumamos 3. Y ahí transformamos a la función en ese tramo. Y vemos que el f de x2 es menor o igual a 1. Por lo tanto, cuando tomamos los
tomamos uno de los X en el primer tramo, nos dio que su imagen iba a ser estrictamente mayor a 1. Luego tomamos otro elemento del dominio, un X2, en el otro tramo, era mayor o igual a 2. Y nos fijamos que su imagen iba a ser iba a ser menor o igual a 1. Entonces, por un lado, es mayor estricto que 1 y por otro lado es menor o igual a 1. Por lo tanto, tomando los tramos como mezclados, tomando dos elementos del dominio, uno en cada tramo, vemos que la función sigue siendo inyectiva, que no se repiten las imágenes. Por lo tanto, ahora sí podemos concluir que la función es inyectiva. ¿Sí? Con los tramos es un poco más complejo. No es como las funciones comunes que conocemos, que es un puro tramo, que tenemos que demostrar esto, básicamente, que f de x1 igual a f de x2, se concluye que x1 igual a x2. En una función simple eso basta. Si eso ocurre, ya es inyectiva. Aquí en las funciones por tramo es más trabajo porque como está definida en pedazos de funciones, hay que ver que cada función cumpla la inyectividad. Por eso lo ve primero para un tramo, luego lo ve para el otro, cada uno por separado ya es inyectivo, pero ahora hay que ver si mezclados no es inyectivo, o si lo es. O sea, tomar un número del primer tramo y compararlo con otro del otro tramo. Eso fue lo que se hizo después. Y al final se concluyó que no era inyectiva. O sea, que sí era inyectiva, perdón. Ahí está. Porque se concluyó que para tomar en un tramo nos daba los f mayores a 1 y en el otro los f menores iguales a 1. Entonces, definitivamente, por donde la miremos, esta función es inyectiva. Ahora veamos si es sobre. ¿Sí? Y esto es directo porque ya se hizo, gracias al trabajo que se hizo en la inyectividad, de paso salió la sobreyectividad. Porque ya se observó que para los X del dominio, cualquier X del dominio que sea menor que 2, su imagen va a ser siempre mayor a 1. Siempre. Y para los X en el dominio que sean mayores o iguales a 2, su imagen siempre va a ser, aquí está al revés, esto es menor o igual a 1, aquí se pasó un signo distinto, ojo ahí, hay que arreglarlo, los f de x son menores o iguales a 1. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el recorrido son todos los reales, ya que abarca todo. Los mayores a 1 y los menores iguales a 1, abarca todo. Entonces, pero no hay problema, no sobra ningún elemento en el conjunto de llegada, la función es sobreyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva, se concluye que es biyectiva. Y aquí dice luego tiene inversa. Eso no salía en el apunte, pero las funciones que son inyectivas y que son sobreyectivas a la vez, o sea que son biyectivas, son las funciones que van a tener inversa. Solo esas funciones que satisfagan esas dos propiedades van a tener inversa.